Muy bien, vamos a continuar la clase. Ayer quedó pendiente algo que ver sobre este tema y llegamos hasta esta parte donde habíamos encontrado ya la corriente que fluía, la corriente RMS de cada una de las fases del transformador. Nosotros de antemano ya vimos, ¿verdad?, que este transformador, perdón, que en este rectificador cada fase aporta energía o corriente a la carga durante 120 grados. O sea, el tiempo que conduce el diodo es porque la fase A o B, la que sea, ¿verdad?, es la más positiva, que son 120 grados. Entonces, para calcular la corriente RMS por fase, pues vamos a obtenerla a partir del razonamiento que ya sabemos. Va a ser igual a la corriente RMS total que le llega a la carga, pero la vamos a dividir entre la raíz de 3, porque cada fase conduce, vuelvo a repetir, 120 grados. Bueno, ahí nos quedamos el día de ayer. Ahora bien, podemos encontrar, ¿verdad? Este análisis que hicimos es para un rectificador trifásico, pero puede darse el caso de que tengamos rectificadores polifásicos, es decir, para más de 3 fases. Tal es el caso del rectificador que se muestra en esta figura. Como pueden ver, ¿verdad?, aquí tenemos un rectificador de Q fases. Tenemos el diodo 1 conectado al voltaje B1, el diodo 2 al voltaje B2, y así se va sucesivamente hasta llegar al diodo de Q. Por eso decimos que Q viene siendo el número de fases, que corresponde al número de diodos. Aquí nosotros veíamos que eran 3 fases y había 3 diodos. Bueno, este análisis, ¿verdad?, se hace de una manera semejante a lo que ya hicimos, nada más que es un poquito más laborioso, pero al final de cuentas es algo semejante. Lo podríamos haber hecho también. Bueno, pero aquí ya les voy a dar la fórmula directamente, que sería la ecuación 315, para sacar el voltaje promedio de salida cuando se trata de un rectificador de mayor a 3 fases, o sea, polifásico. Vamos a comprobar esta ecuación que nos da el autor Mohamed Rashid, con la que nosotros sacamos para un rectificador de 3 fases. Me voy a regresar aquí para ver la ecuación del voltaje de salida promedio, esta que tenemos aquí, ¿verdad? Esta de acá es la ecuación 3.8. La vamos a comparar con esta que nos muestra acá el autor para un rectificador polifásico. Es esta. Bueno, fíjense bien entonces. Para nuestro caso, ¿verdad?, para un rectificador de 3 fases, el voltaje promedio, el voltaje promedio tiene que ser como esta que acabo de borrar, pero me estaba equivocando, voy a ponerla acá. Para un rectificador de 3 fases, esta ecuación me debe resultar exactamente igual a esta. Entonces, vamos a sustituir las 3 fases para que ustedes puedan comprobar que es exactamente lo mismo. Para nuestro caso, ¿verdad?, Q viene siendo 3 porque son 3 fases. Entonces sustituimos aquí 3 y aquí me quedaría seno de pi sobre 3. Calculen esto, a ver cuánto les da. Nosotros sabemos que el seno de pi sobre 3 es igual a cuánto, si recuerdan. Ya lo hemos sacado en otros momentos. Es igual a raíz de 3 dividido entre ¿quién? Entre 2. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución acá, ¿verdad?, de esto aquí, nos quedaría esto así. Esto lo quito y sustituyo por el valor que me da en radianes. Y esto, ¿verdad?, a ver, esto de aquí, pero así, ¿verdad? Y esto también se puede escribir así. Ponemos primeramente el 3 por la raíz de 3 por Bm, ¿verdad? O ya de una vez dividimos entre 2pi, que es lo que está abajo, ¿verdad? 2pi, y todo esto va a quedar multiplicado por ¿quién? Por este parámetro que es Bm. Entonces ahí nos damos cuenta que es esta ecuación, ¿verdad? Es una ecuación generalizada que nos va a dar el voltaje de salida para cualquier tipo de rectificador.
ya sea trifásico o polifásico, porque lo estamos comprobando con lo que nosotros hicimos para un rectificador trifásico. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. Entonces, si nosotros tenemos un rectificador trifásico, pues vamos a ocupar la que ya tenemos, o también podrían ocupar esta, ¿verdad? Esta de acá, cualquiera, no hay ningún problema. Bueno, también aquí el autor me da este otro valor de la ecuación para calcular el voltaje eficaz. El voltaje eficaz en este caso nos resulta de esta manera. También ustedes sustituyen el valor de Q, ¿ok? El valor de Q les va a dar exactamente lo que lo que tenemos nosotros allá. Es lo mismo. Ok, entonces, dependiendo del tipo de del número de fases del rectificador, vamos a poder utilizar las ecuaciones 315 o las que nosotros deducimos anteriormente. Ahora, la corriente en cada diodo y la corriente en cada fase, pues va a depender del número de fases que tenga precisamente el rectificador. Permítame tantito, por favor. Bueno, entonces, hasta ahorita ya llevamos 16 ecuaciones de esta unidad. Yo les recomiendo que vayan haciendo por ahí su formulario, porque algunas son exclusivas para cada tipo de rectificador y luego sucede que se equivocan, utilizan unas que no corresponden y el resultado pues no es el correcto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo referente a este tema. Este ejemplo ustedes lo pueden encontrar ahí en el libro de Mohamed Rashid. Aquí vamos a verlo en la bibliografía. Están en la página 120, ¿verdad? Vamos a hacer este ejemplo, el rectificador, el ejemplo 3.3, que se trata de un rectificador de 6 fases. Ok, bueno, yo aquí ya lo tengo hecho. Es lo que ya le subí ayer en la plataforma de Moodle, para que Profe. lo tengan. Dígame. Oiga, no, lo que pasa es que no vi si que había iniciado a grabar o para ver si nos podría grabar este ejemplo. Ya estoy grabando. Ok, gracias. Sí, bueno. Aquí, ¿verdad? Le pusimos otras cosas de más, aparte de las que vienen en el libro, para hacerlo un poquito más interesante y poner en práctica lo que ya sabemos. Ahí nos menciona que es el ejercicio 3.3 de este libro de electrónica de potencia de Mohamed Rashid. Se trata de un rectificador de 6 fases en estrella. Tiene una carga puramente resistiva de 22 ohms. El voltaje pico de suministro dice que es Vm igual a 179 volts y la frecuencia es de 60 Hz. Nos piden calcular el voltaje promedio de salida, la corriente promedio y eficaz en la carga, la corriente promedio y eficaz en los diodos, el factor de potencia de entrada y la eficiencia del rectificador. Bueno, vamos a llevar a cabo entonces esto, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos para poder sacar todo esto? Aquí hay que poner
como dato lo siguiente, ¿verdad? Aparte de los datos que nos dan, que es la resistencia de 22 ohms, el voltaje de pico y la frecuencia, hay que sacar el número de fases. Recuerden esto que les decía, si el rectificador es de 3 fases, pues voy a utilizar la fórmula que nosotros deducimos anteriormente, todas estas, ¿verdad? De la 3.8 hasta la 3.16, hasta la 3.14, perdón. Pero si el rectificador es mayor de 3 fases, pues entonces tenemos que utilizar estas ecuaciones que nos da el autor, ¿verdad? Ya para este tipo de rectificadores. En este caso tenemos un rectificador de 6 fases, por tanto, para sacar el voltaje promedio y el voltaje eficaz, tenemos que utilizar las ecuaciones 3, 15 y 16 respectivamente. No sé si hay alguna pregunta con esto, porque tenemos que dejar esto claro, ¿verdad? Porque si no luego utilizamos otras cosas que no son. Bueno, entonces ya dijimos, como son 6 fases, vamos a utilizar la ecuación 315, que es la que ponemos aquí. La ecuación 315 dice que es Vm por Q sobre pi por el seno de pi sobre Q. Bueno, entonces nosotros ya tenemos Q, ¿verdad? Ya tenemos Vm, ya tenemos todo prácticamente, entonces simplemente sustituimos los datos. Y una vez que hayamos sustituido los datos, resulta que el voltaje de salida promedio que vamos a tener en ese tipo de rectificador, ese rectificador es como este que les estoy aquí, ¿verdad? Pero de 6 fases, nos da precisamente un voltaje de salida de 170.932 volts. No sé si hay alguna duda con esto, es únicamente aplicar las fórmulas. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos a calcular ahora en el inciso 2 la corriente promedio y la corriente eficaz. La corriente promedio pues ya está prácticamente lista porque ya tengo el voltaje promedio. Acuérdense que solamente tenemos que aplicar ¿quién? La ley de Ohm, ¿verdad? Porque si ya tengo el voltaje aquí, tengo la resistencia de carga y quiero sacar la corriente promedio, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm. Dice cálculo de la corriente promedio y eficaz. Cálculo de la corriente promedio, pues sabemos de la ecuación 3.9 que la corriente promedio es igual al voltaje de salida promedio entre la resistencia de carga. Lo que acabamos de calcular aquí, 170.932 volts entre 22 ohms, me da una corriente de 7.7696 amperes. Ahora, para calcular la corriente eficaz, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos primeramente el voltaje eficaz. Para ello, pues tenemos que usar la ecuación 3.16. ¿Ok? Primeramente sacamos entonces el voltaje eficaz y luego, ¿verdad? Sacamos ya la corriente. O bien podríamos hacerla aquí directamente, dividir esto entre RL, también se podría obtener. Pero vamos a hacerlo por partes. Primeramente el voltaje eficaz. Sustituyendo los datos, ¿verdad? De el número de fases y el valor del voltaje de pico, nos da un valor eficaz del voltaje de salida de 171.083 volts. Ese es el voltaje, ¿verdad?, que vamos a tener. Y aquí también aprovecho para recordarles lo que les mencionaba ayer, que siempre los valores RMS, los valores eficaces van a ser mayores a los valores promedio. Vean el valor de la magnitud del voltaje promedio, fue 170.9 y este fue 71.03. Aquí ya es muy pequeña la diferencia, pero aún así sigue siendo mayor, siempre va a ser mayor, por unas cuantas centésimas o milésimas. Bueno, ya que tenemos el voltaje eficaz, pues simplemente lo dividimos entre la resistencia de carga y nos da un valor de la corriente eficaz en la salida de 7.77 amperes. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, y ahora ¿qué nos piden como inciso C? La corriente promedio y eficaz en los diodos. A ver, ¿cómo le haríamos para calcular esto? A ver, dígame, de acuerdo a lo que ya hemos visto, de acuerdo a lo que ya hemos analizado, ¿cómo calcularíamos la corriente promedio y eficaz en cada diodo? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? Por ejemplo, aquí cuando sacamos la corriente promedio en cada diodo,
del análisis que veníamos haciendo, que era un rectificador trifásico, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Lo primero que checamos es, o analizamos es ver cuántos grados conduce cada diodo. Como era un sistema trifásico, cada diodo conduce 120 grados, es decir, los 360 grados del periodo se va a dividir entre ¿cuánto? Entre el número de fases. En este caso, en el análisis que hicimos, como eran 3 fases, resultó que cada diodo conducía 120 grados, ¿ok? Pero acá, en nuestro caso, en el problema que estamos analizando, nos dice que es un rectificador de ¿cuántas fases? De 6, por tanto, cada diodo, ¿cuántos grados va a conducir? ¿Me podrían decir? 60 grados. 60 grados. Entonces, ¿cómo le haríamos para calcular la corriente promedio? ¿Cómo le hacemos? Y una vez que sabemos cuántos grados conduce cada diodo, ¿cómo le hacemos? Aquí tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Bueno, aquí el resultado es este. Dividir entre Q, que es igual a 6, y esto me da, ¿verdad? Precisamente 120 grados. Me da, perdón, 60 grados. Acuérdense que Q es 6. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la corriente promedio en cada diodo? Acuérdense que esto decíamos que lo íbamos a inducir los resultados, porque nosotros lo analizamos, integramos, ¿verdad? En el primer ejemplo que hicimos, que se trataba de un rectificador monofásico. Pero pues aquí, ¿verdad? Ya con lo que vimos anteriormente ya lo podemos inducir. Pues aquí está muy fácil, ¿verdad? La corriente promedio en cada diodo va a ser igual a la corriente promedio que le llega a la carga dividida entre ¿quién? Entre 6. ¿Por qué? Porque cada diodo conduce durante 60 grados. Y 60 grados es la sexta parte, ¿verdad? Del periodo. ¿Ok? Entonces, nosotros en este caso, para calcular la corriente promedio, pues simplemente dividimos 7.77 entre 6, nos va a dar 1.295. Ahora, para calcular la corriente eficaz en cada diodo, pues es lo mismo, nada más que ahora vamos a dividir la corriente eficaz, pero entre la raíz de 6, que sería la raíz de Q, y nos daría 3.175 amperes. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas. Profe, entonces esa fórmula nos va a seguir sirviendo. Solamente vamos a cambiarle el número de fases que vayan a tener dependiendo el ejemplo, ¿no? Así es. Ok, sí, así es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, pues ya tenemos el parámetro que nos pedían, ¿verdad? La corriente eficaz y la corriente promedio en cada diodo. Ahora vamos a calcular el factor de potencia. Para este caso, dice, el factor de potencia se define así: la potencia de CA entre la potencia de entrada. La potencia de CA es la potencia, ¿verdad?, en términos de los valores eficaces. Y la potencia de S, ¿verdad?, es la potencia de suministro del transformador. Es decir, la potencia de CA la tenemos que calcular con el voltaje RMS de salida y la corriente RMS de salida. ¿Ok? Acuérdense que para calcular la potencia tenemos tres fórmulas, ya sea voltaje por corriente, corriente por resistencia, o bien voltaje al cuadrado sobre resistencia. Nos va a depender de lo que tengamos. Ahora, para la potencia del transformador, ¿cómo le haríamos? Como se trata de un transformador de 6 fases, tendríamos que poner Q por el voltaje de fase por la corriente RMS de fase, o bien 6 veces por la corriente de fase al cuadrado por RL. ¿Sí me entienden? O sea, como cuando calculan ustedes la potencia en un transformador trifásico, ¿cómo le hacen? 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, o bien raíz de 3 voltaje de línea por la corriente de fase. Pero aquí en este caso vamos
a sacar solamente el voltaje de fase y lo vamos a multiplicar por 6 para no complicarnos. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a sacar esto. La potencia de CA, ya habíamos dicho que era voltaje eficaz por la corriente eficaz de salida. Ya tenemos los dos parámetros, ya los calculamos anteriormente y resulta, ¿verdad?, 1330.512 watts. Y ahora, para obtener la potencia de entrada, vamos a aplicar esta ecuación. Dice aquí, se multiplica por 6 porque es un rectificador de 6 fases. Pero antes de esto, nosotros necesitamos conocer, ¿verdad?, el valor de IS y también el valor de BS. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para calcular el valor de IS? Acuérdense lo que hicimos ayer. Ayer nosotros, ¿verdad?, en el análisis para el rectificador de 3 fases, calculamos la corriente IS en una de las 3 fases del rectificador. ¿Y qué dijimos? Que la corriente, ¿verdad?, en cada una de las fases va a ser igual a la corriente de salida, eficaz de salida, ¿entre quién? Entre la raíz de 3. ¿Por qué? Porque cada fase aporta corriente a la carga solamente durante 120 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Acá vean las formas de onda que tenemos aquí. Cada fase solamente va aportando energía o corriente a la carga durante 120 grados para un rectificador trifásico. Pero para un rectificador de 6 fases, dígame, ¿qué pasaría? ¿Cuántos grados, durante cuántos grados estaría aportando corriente a la carga cada una de las fases del transformador? ¿60, profe? Así es, 60. Acuérdense que en este tipo de rectificador, ¿verdad?, los grados que conduce el diodo son los grados que aporta corriente a la carga a cada una de las fases, porque es el momento donde es el más positivo. Entonces, acá en este caso, ¿verdad?, en el ejemplo que estamos analizando, la corriente IS sería igual a IRMS, la corriente eficaz que le llega a la carga, entre la raíz de 6, porque acuérdense que lo ponemos como raíz porque este es el valor, esto es un valor eficaz, entonces nos da igual que la corriente RMS en cada diodo. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el voltaje BS, el voltaje eficaz? Pues el voltaje eficaz, ¿verdad?, es una de las fórmulas que ya tenemos, que ustedes vieron por ahí en circuitos de CA. Nos dieron a nosotros el voltaje de pico. El voltaje de pico con el voltaje eficaz siempre se va a relacionar de esta forma. El voltaje eficaz va a ser igual al voltaje de pico dividido entre la raíz de 2. Y en este caso da 126.572 volts. De tal manera que sustituyendo ya el valor tanto de la corriente que sacamos acá como del voltaje, nos da finalmente una potencia de entrada de 2411.158. Y ya con esto nosotros podemos sacar finalmente el factor de potencia. En este caso el factor de potencia es tan solo de 0.552, es un factor de potencia pobre para este tipo de rectificador. Y por último, ¿verdad?, nos piden la eficiencia del rectificador. Acuérdense que esta fórmula decíamos que es una fórmula general para cualquier tipo de rectificador, independientemente de que sea monofásico, trifásico, polifásico, controlado o no controlado. Entonces, nosotros por ahí en el primer ejemplo hicimos el análisis, ¿verdad?, para calcular la eficiencia en términos de la corriente y también en términos del voltaje. Ahorita lo vamos a hacer, vamos a calcular la eficiencia en términos de la corriente porque son dos parámetros que tenemos. Esto era lo que nos pedían en el inciso A, en el inciso 1. Aquí estamos escribiendo la potencia DC en términos de la corriente y la resistencia, y la potencia DC igual, en términos de la corriente eficaz y la resistencia. Al hacer esto, la resistencia con la resistencia se hace igual a 1, y este término cuadrático, y con este término cuadrático que se está dividiendo, lo podemos representar de esta forma. ¿Ok? Bueno, sustituyendo los datos nos da finalmente una eficiencia del 99.82%.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. Pues este ejemplo lo tienen ahí ya lo tienen ahí en la plataforma. Ya anoche les subí todos los ejemplos para que ya los tengan ahí a la mano, ¿verdad? En cada uno de los temas aparecen ahí los ejemplos. Bueno, preguntas, dudas. Oye, Bueno, entonces ayer quedaron de avisarme del examen. ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo lo acordaron? Para el día martes, Inge. ¿Para No el sé si se martes? pudiera ese día. ¿Martes a qué horas? A las 7 p.m. ¿A qué a las horas? 7. No escuché. 7 Martes a las p.m., 7 de la noche. 7 de la noche. Ok. Muy bien. Bueno. Por ahí también les aviso, ¿verdad? Que anoche le mandé un mensaje ahí a su jefe de grupo, donde abrí todas las tareas de la unidad 2 para que aquellos que por algún detalle no pudieron subir, la verdad, lo hagan. Esta va a ser la última vez. Por ahí incluso esta muchacha Lisette no está por ahí. También abrí el tarea 1.1, entonces ya quedamos ayer que ya de aquí para adelante cero. Hagan la tarea antes de la fecha para que no tengan ese problema. Por ahí no está los últimos que se integraron al grupo es la güera Mitzi, no está por ahí. Sí, por aquí estoy. Voy a abrir las tareas de la unidad 1 para ti. Ya las tienes para abrir la plataforma. No sé, eres tú y no sé quién otro más. ¿No saben quién fue el que se inscribió a lo último ya? No, no escucho. No, no sé, profe. Ok, entonces si llegan a saber... Profe, No, ¿Mande? ahorita no está ese compañero, pero sí, no está ahorita ese compañero, es un muchacho que creo que iba en la tarde también y luego se pasó con nosotros, pero no está ahorita. Ah, bueno, entonces voy Profe. a abrir, para que le avisen, voy a abrir la plataforma para que suban las tareas, para que aprovechen este fin de semana. ¿Sale? Entonces voy a abrir ahorita para las tareas 1 para ti y necesito el nombre del otro muchacho. A ver si me lo mandan por ahí, por favor, o le avisan, para que yo una vez que tenga los nombres, les pueda abrir las tareas, les dé yo por ahí un anexo de una fecha para que puedan subirla, ¿sale? Bueno, Profe, dime. oiga, mire, lo que pasa que nosotros, bueno, al menos yo había tenido un problema también con lo del el cuestionario. No sé si por esta única ocasión nos pudiera dar chance de hacerlo. Es que lo que pasa es que en esta ocasión no lo hice. Se me pasó el tiempo en la del cuestionario de la unidad 1. Igual a otro compañero de mi equipo también no lo... Y pues no sé si nos podría dar, aunque sea, o sea, por esta primera y única ocasión. Si Sí, nos pues pudiera volver a ahorita les decía yo que a raíz de que hay personas que no pueden hacerlo y que hacen las cosas hasta el mero día, entonces no puedo darle chance nada más a uno y a otros no. Entonces mándenme por favor
eres tú y algún otro muchacho para que yo pueda abrir eh, la actividad y ya la hagas y ya Y en mi caso, o sea, sí subí todas mis tareas en tiempo y forma, pero el cuestionario ese sí se me había pasado. Ajá, Pero le entonces mandé. mándenme los nombres de las personas para que yo pueda darle por ahí ¿cómo se llama? Postergar la fecha de entrega y ya puedan realizarla, ¿sale? ¿Sería para hoy, profe, o hasta mañana? Mándenmelos hoy y yo ya les aviso con su jefe de grupo. Ok, profe, está bien. Gracias, Bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar para no dejar comenzado el análisis, porque ahora vamos a entrar a un rectificador trifásico y esos son de 6 pulsos y esos rectificadores, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con voltajes de línea. Entonces, lo vamos a dejar aquí y ya nos vemos, si Dios quiere, el lunes. ¿Sale? Sale que. Dale, Inge, no. Nos vemos el lunes. Sale Inge. Sí, hasta luego. Profe, profe, profe. profe. ¿Sí? Lo que pasa es que le habla Mojica, que no sé si no lo escuche. Ajá, casi no escucho. Mojica, ¿qué fue? Profe, ¿me oye? Es que era para comentarle el examen del día martes, quedamos de acuerdo a las 7 de la tarde. Ya estuvo, ya me dijeron. Ok, sí, profe. Sí, gracias. Audelo, Ah, ¿se me escucha, Audelo? Manda, Inge. Sí, Por ahí nos ponemos de acuerdo ya luego por lo del proyecto del servicio. Ahí te mando por ahí un mensaje para ir viendo algunas cosas a los que están en el proyecto, ¿sale? Sí, Inge, está bien. Bueno, Gracias. hasta luego entonces. ¿Sabe, profe? Nos vemos el lunes. Sí, hasta el Luego. lunes. luego, profe, nos vemos el lunes. Hasta el lunes.